Tengan todos hoy, muchachos, muy buenos días. Hoy vamos a hablar el último tema de este primer primer corte, perdón, la parte de osteopatología de columna vertebral. El desarrollo neurológico del esqueleto, la columna vertebral, durante la cuarta semana de las células de los escleromas rodean la médula espinal y la notocorda. Esta es la conformación de las futuras vértebras lumbares. Aquí vemos las somitas cervicales, 7, la parte de las somitas torácicas, que son 2, la lumbares 5, sacra 5, y la coxis 8 o 10. Curvatura de la columna vertebral. La columna vertebral del adulto posee 4 curvaturas. La curvatura cervical, torácica, lumbar y sacra. Aquí vemos la cervical, constituida por 7 vértebras, la torácica constituida por 12 vértebras y la lumbar constituida por 5 vértebras y la sacra conformada por 4 vértebras fusionadas. Y por último, la parte del coxis, que son simplemente 4 vértebras fusionadas una tras de otra. La curvatura de la columna vertebral hay primaria y secundaria. ¿Por qué su nombre? Ahorita le explico el porqué. La primaria son las torácicas y las sacras. Las secundarias son las cervicales y lumbares. Vuelvo y repito, primarias, torácicas y sacras. Las secundarias, cervicales y lumbares. Curvaturas primarias. Las curvaturas primarias, torácicas y sacras, son curvaturas primarias que aparecen durante el periodo fetal. Las curvaturas primarias obedecen a la diferencia de altura entre las partes anterior y posterior de las vértebras. Las curvaturas secundarias, que son cervicales y lumbares, son curvaturas secundarias que comienzan a aparecer en el periodo fetal, pero no se evidencia sino hasta el periodo de la lactancia. La curvatura secundaria obedece sobre todo a la diferencia de espesor entre las porciones anteriores y posteriores del disco intervertebral. Uno de ellos, las curvaturas cervicales se hacen prominentes cuando el lactante comienza a mantener la cabeza erecta. Implica que tanto las cervicales como las lumbares se van a producir, son secundarias y se van a producir mientras que el niño empieza la bipedestación. La función de la columna vertebral es de proteger la espina y en los nervios espinales. Soporta el peso del cuerpo, porciona un eje rígido y de parte flexible para el cuerpo y un pivoteo a la cabeza. Y desempeña una importante misión en la postura y en la locomoción, es decir, a los movimientos de un lado a otro. Características vertebrales de la región, tanto cervicales, torácicas, lumbares, sacras y coxis. Cada una tiene una característica especial que voy a tratarse de dar lo más detalladamente posible. Las vértebras cervicales forman el esqueleto del cuello. Son partes más pequeñas, caracterizadas principalmente por la presencia de un foramen o agujero a nivel del apófisis transverso. Escuchen bien. A nivel cervical, de la apófisis cervical, hay un orificio transverso, el cual es donde pasan las arterias vertebrales. El atlas, que es el C1, soporta el peso del cráneo. La cara superior recibe los cóndilos occipitales y posee procesos espinosos y cuerpo. Se compone de un arco anterior y posterior de tubérculos y masas laterales. Y la 2, el axis. Lo más importante de ella es que posee una proyección craneal denominada una apófisis odontoide. Aquí vemos el atlas con sus carillas articulares, tubérculos anterior y posterior, el anterior y posterior. Aquí está la carilla 6, donde va la inserción del odontoide del axis, y vemos la apófisis transversa con sus orificios
que no es típico. Acuérdense que son vértebras atípicas, no son vértebras típicas. El tipo de articulación atlanto-occipital es una articulación, este tipo de articulación es sinovial condiliar. Permite movimiento de flexión, extensión, inclinación lateral, abducción del hueso cóndilo, del hueso occipital y de la faceta superior del atlas. De la cápsula articular, rodea el cóndilo y la apófisis articulares superiores esa es la articulación atlanto-occipital. El axil, ¿sí? Aquí vemos unido, ven que cómo está cómo lo conforma. El atlas, además de tener carillas articulares superiores, también tiene carillas articulares inferiores, y el axis igual tiene carillas articulares superiores e inferiores, con la diferencia que el axis tiene, además del hueso odontoide, que parece un dientico, tiene una apófisis espinosa, el cual es bífido. Aunado a ello, también tiene a nivel de su porción transversa orificios, donde pasan, nuevamente le digo, las arterias vertebrales. La articulación atlanto-odontoidea es una articulación posterior, que ustedes ven aquí, este es el ligamento transverso, es de tipo trocoide, la cual es responsable del mayor rango articular de los movimientos de rotación del segmento cervical y de la columna vertebral. Aquí lo vemos, la parte del cráneo, con el atlas, el axis, y aquí vemos el por qué le dicen al atlas, atlas, por este hombre que hizo esta escultura, sosteniendo, el atlas sosteniendo al mundo, y este mundo es nuestro cráneo, nuestro cerebro. Características de las vértebras cervicales. El cuerpo, escuchen muy bien, el cuerpo es pequeño, es largo en sentido transversal que anteroposterior. La cara superior es cóncava y la inferior es convexa. Hay un agujero vertebral que es grande y triangular. ¿Por qué es grande? Grande porque es donde empieza a salir lo que es el cordón medular. Por eso que tiene que ser bastante amplio la parte del agujero vertebral. La apófisis transversa, acuérdense que tiene un orificio transverso. En las 7 está ausente porque es una vértebra de transición, que después de la C7 viene la primera dorsal y es una vértebra que tiene porción parecida a la porción cervical y porción a la torácica. La apófisis articulares tiene carillas articulares superiores e inferiores y apófisis espinosas que son bífidas. Todas son bífidas menos la C7, que es una que es atípica. Aquí está la típica, aquí ven las carillas superiores, también se llama carillas unciformes, estas porciones. Ven la parte de apófisis espinosa que son bífidas, aquí está la C7, no es bífida, pero sí en la apófisis transversa aparecen los orificios o los forámenes en la apófisis transversa. Vean la característica de un cuello o una columna cervical con su curvatura fisiológica normal. Aquí es una proyección AP, se ven las apófisis bífidas de las vértebras cervicales, y aquí una paciente que me llegó a la consulta, que está una columna completamente rectificada. ¿Por qué se rectifica? Muchas veces por rigidez muscular, la persona cuando se estresa, los músculos cervicales, paracervicales se contraen, y al contraerse, ellos rigen o colocan en posición recta la columna cervical. Esto es, hay que tratarlo a tiempo para evitar futuras compresiones auriculares y con ello la formación de hernias discales. Ahora bien, vamos a hablar con las características de las vértebras torácicas. La vértebra torácica, su forma es de corazón. Ya vemos que el cuerpo es un poquito más grande. ¿Por qué es más grande? Es más grande porque ya tiene la formación, ya empieza a soportar peso.
¿Cuál? La del cuello y cabeza. Tiene carillas para la articulación de las cabezas costales. Esa es la primera y principal característica que tienen estas vértebras torácicas, que tienen carillas articulares en el cuerpo y en la apófisis transversa. La agujero vertebral es más pequeña, es circular, es más pequeña que de la región cervical. Acuérdense que va disminuyendo el diámetro del cordón medular. Es más pequeña que la región cervical y a nivel lumbar. La apófisis transversa es larga y fuerte en sentido posterolateral. La apófisis articulares, hay dos carillas, superficiales y dos inferiores, superiores e inferiores, lo cual permite la articulación con las vértebras que siguen inferiores y la de superiores. Y la apófisis espinosa es larga y con inclinación posterior-inferior. Estos son los que a mí me interesa que ustedes vean, que en la apófisis, en el cuerpo de las vértebras torácicas, hay una carilla articular para la cabeza de la costilla, y a nivel de la transversa también tiene un espacio articular para la parte costal. Si ustedes ven, todas tienen carillas costales para la cabeza de las diferentes costillas, y si ustedes ven, la cabeza es como un corazoncito, el cuerpo, y ustedes ven que el espacio es mucho más pequeña que la de las vértebras cervicales. Tiene también, acuérdense de las carillas articulares superiores e inferiores, la apófisis transversa, más pequeñas, y la apófisis espinosas miran hacia abajo, posterior e inferior. Vuelvo aquí, repito, carillas costales, vean su forma, ¿ven? Ella es para que se inicie o se fusione la cabeza de cada costilla, y tanto se fusionan tanto en el cuerpo como en la apófisis transversa. Y aquí lo vemos completo. Miren, muchachos, completico. Aquí la cabeza, aquí la parte de la apófisis transversa, que le da también parte de fusión hasta llegar a la parte del esternón. Este tipo de articulación, este tipo de artodia, permite un movimiento ligeramente, son de movimiento de desplazamiento, el movimiento respiratorio, de uno inspira y expira, son permanentemente movimientos de desplazamiento. Aquí vemos una patología de columna, que es una escoliosis, aquí vemos con un ángulo de COS bastante pronunciada, de 52 grados, esta niña de 12 a 13 años, que es lo típico cuando se ven, y aquí está postoperada, que ven completamente recto la columna, aquí se ven completamente recto. Es una paciente que operé con un doctor en Caracas, gracias a Dios, la niña está ahorita completamente con su columna rectificada, está bastante bien. Vamos a ver ahorita la característica de las vértebras lumbares. El cuerpo es voluminoso, de forma arriñonada, parece un riñón. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Porque el cuerpo es mucho más grande. Acuérdense que ya no va a aguantarle el peso del cráneo, del cuello, del tórax, miembros superiores, sino de toda esta parte y en la región abdominal. Todo ese gran peso lo tiene que soportar este cuerpo, el cual tiene que hacerse más voluminoso para permitir el soporte de estos cuerpos. El agujero vertebral es triangular, es más grande que la torácica, pero es más pequeña que la región cervical, porque empieza a formarse lo que llaman la cola de caballo. La apófisis transversa es larga y delgada. La apófisis articulares, la superior, hay dos superiores y dos inferiores, como siempre, como todas las carillas articulares. Esta tiene algo muy especial que ahorita les voy a explicar. Y la apófisis espinosa es bastante corta y robusta. Aquí vemos una forma riñonada, vemos una manera triangular. La apófisis espinosa son pequeñas y el cuerpo es robusto. Lo importante de esto es que ustedes ven, y la característica principal es que tiene una apófisis mamilares. En la cara, en las carillas articulares, tiene apófisis mamilares. Si ustedes ven bien, lo importante de todas estas es que
es una estructura que permite la fusión o la unión de ligamentos y de esta manera permite mantener fija estructuras adicionales a nivel de la región lumbar. Tipo de articulación intervertebral, la columna vertebral se encuentran en articulaciones fibrosas, cartilaginosas, sinoviales. ¿El por qué? Por esto, por la estructura del disco intervertebral. El disco, entre un cuerpo y un cuerpo, hay un disco intervertebral, el cual está constituido por una lámina y adentro de un anillo fibroso. ¿Qué es lo que pasa? Este anillo fibroso, una vez que rompe, este núcleo pulposo sale y comprime el nervio espinal. Entonces hablamos de una compresión medular o una hernia discal. Se produce porque la persona, obesidad, traumatismo, se produce por caída de alturas, se produce hereditario, en fin, de múltiples etiologías. Aquí vemos los ligamentos que conforman la columna, que es el ligamento anterior, el posterior, ligamentos interespinales, el ligamento amarillo, que está en su parte anterior y está entre las láminas que van a conformar la apófisis espinosa. ¿Qué es lo que pasa? Vean bien, aquí debería estar el ligamento posterior, ligamento anterior, y el ligamento posterior, cuando hay compresión radicular, se presenta esto. Se rompe la lámina, escuchen bien, sale el núcleo pulposo y comprime el cordón medular. La persona empieza a sufrir dolor localizado y dolor irradiado. Por ello, hay que ver, no solamente radiológicamente, claro, hay que empezar a gatear para poder caminar. Yo gateo, yo primero mando una RX de columna cervical, si veo que hay cierta compresión, pido la resonancia. Si no veo, no pido resonancia. Y bueno, a nivel sacro, corresponde a 5 vértebras soldadas, que otorgan una resistencia, una estabilidad a la pelvis y transmite el peso de todo el cuerpo a los miembros inferiores. Presenta 4 agujeros o forámenes del sacro, es por donde salen las divisiones ventrales y dorsales de los nervios sacros. La base del sacro es un proceso articular superior, articular e inferior con la L5. El borde se llama promontorio, para ser más honesto, que es el ángulo que se forma entre la L5 con la parte del sacro. Esta es el promontorio, L5 con la primera sacra. La cara anterior es ventral, presenta 4 líneas transversas fusionadas vertebralmente y la cara dorsal es rugosa, convexa y presenta 5 crestas longitudinales, una línea medial, que es la unión de las apófisis espinosas, ojo, línea sacra intermedia, es la unión de las carillas articulares. Acuérdense que hay las carillas articulares superiores y las carillas articulares inferiores. La línea sacra lateral es la unión de la apófisis transversa. Presenta la presencia por esta cara, en la cara posterior hay un hiato sacro y unas alas del sacro. La cara lateral está formado por una articulación para los huesos ilíacos. Aquí está el hueso de la cresta sacra media, el cual es la fusión de la apófisis espinosa, la cresta intermedia, la fusión de las carillas articulares superiores e inferiores, y la lateral es de la apófisis transversa. ¿Sí? Aquí está el cuerno y aquí está el hiato sacro. Aquí están las líneas intervertebrales, los 4 forámenes, ¿sí? Y esta es la fusión. Acuérdense que son vértebras que están fusionadas, son 5 vértebras y están fusionadas, y aquí están las líneas intervertebrales. Y el coxis, dice que es un vestigio de cola, que es una tremenda blasfemia, no tiene tremenda mentira, está conformado por 4 vértebras rudimentarias, pero su primera función, la función primordial, es que en ellas hay ligamentos como el elevador del anal, de la región anal, del tejido anal, elevan o mantienen suspendida la región anal, y los ligamentos coccigios laterales. Muchachos, muchísimas gracias, que Dios los bendiga.
estudien. Me recuerdo que un profesor me decía, estudia 72 horas al día, ¿sí? Nunca lo comprendí hasta que tuve que estudiar 24 horas o tratar de estudiar 24 horas. Pero la sapiencia es que tenemos que, si nos dedicamos a esto, es para ayudar al prójimo y, claro está, poder ser los mejores médicos a nivel nacional. Dios los bendiga, los guardes, los proteja y bueno, estaremos en contacto. Mil gracias.